días, tardes, noches. En este vídeo voy a hacer algo que me habéis pedido ya muchos, que es comentar un debate del apologista cristiano Dante Urbina. Concretamente voy a analizar el vídeo que más me habéis pedido, que es el de su debate contra el ateo Luis Arbaiza. En este vídeo solo voy a comentar la exposición inicial que hizo Dante en este debate, y tengo que decir que, a mi juicio, esta primera exposición, pues para mí es bastante débil. Es decir, son argumentos que claramente, pues a mi juicio, no conducen a la conclusión a la que pretenden llegar. En todo caso, en este tipo de debates hay que ser comprensivos porque existe el problema de la falta de tiempo. Puede que Dante no tuviera el tiempo suficiente como para desarrollar sus argumentos, pero personalmente creo que en puntos bastante importantes de estos argumentos pues no hay ninguna fundamentación. También hay que decir que el debate es de hace bastantes años, así que puede ser que con el tiempo Dante haya cambiado sus posiciones respecto a alguno de estos argumentos. En todo caso, como podéis ver aquí abajo, el vídeo va a ser bastante largo, así que no voy a extenderme más con la introducción y vamos a pasar directamente a ver el debate. En su primera intervención, Dante esgrime tres argumentos a favor de la existencia de Dios. El primero es el argumento de la contingencia. En esencia sería la tercera vía de Santo Tomás con alguna influencia del argumento racionalista de Leibniz. Este argumento, en su primera fase, concluiría que existe un ser subsistente, entendiendo como tal un ser que no depende de otros seres para existir, y posteriormente deduciría que ese ser subsistente tiene que ser lo que llamamos Dios. El segundo argumento sería el famoso argumento cosmológico Kalam, que, como supongo que sabréis, en su primera fase nos conduce a una causa del universo, y posteriormente deduce que esa causa tiene que ser lo que llamamos Dios. El tercer argumento sería el argumento antropológico, que partiendo de 5 características singulares del ser humano, llega a la conclusión de que existe un sustrato ontológico inmaterial en el ser humano, y posteriormente deduce que la explicación a ese sustrato ontológico inmaterial es lo que llamamos Dios. Bien, a mi juicio, Dante falla en los tres argumentos, tanto en su primera fase como muy especialmente en la segunda fase de cada uno de ellos. Es decir, en el primer argumento no demuestra que exista un único ser subsistente, pero aunque lo hubiera demostrado, no demuestra que ese ser subsistente tenga que ser aquello que llamamos Dios. En su segundo argumento no demuestra que el universo tenga una causa, pero aunque lo hubiera demostrado, no demuestra que esa causa tenga que ser aquello que llamamos Dios. Y en su tercer argumento no demuestra que exista un sustrato ontológico inmaterial en el ser humano, pero aunque lo hubiera demostrado, no demuestra que este sustrato ontológico inmaterial se explique mediante aquello que llamamos Dios. Bien, para empezar a refutar sus puntos, veamos cómo defiende cada uno de los tres argumentos. Empecemos por el argumento de la contingencia. Mi primer argumento para demostrar la existencia de Dios es el argumento de la contingencia. Podemos definir a los seres como todo aquello que existe. Todo aquello que existe son los seres. Para seguir su razonamiento, vamos a tomar la definición de seres que nos está dando Dante. Él define como seres a todo aquello que existe, y por el modo en el que va a desarrollar su argumento, parece que incluye claramente a las cosas existentes que están compuestas de otras cosas. Es decir, que hay seres que están compuestos de otros seres. Por ejemplo, un átomo sería un ser, porque es algo que existe, pero una molécula, que es un conjunto de átomos, también sería un ser. Una persona formada por millones de moléculas sería un ser, una galaxia sería un ser, e incluso el universo entero sería un ser.
porque es algo que existe. Es importante dejar esto bien claro porque esta idea, este concepto de los seres, puede sonar bastante raro desde ciertas posiciones filosóficas como el nihilismo mereológico, desde el cual sonaría bastante absurda la idea de que, por ejemplo, un coche, una montaña o una botella de Coca-Cola son seres, ya que desde el nihilismo mereológico todas esas cosas simplemente son configuraciones de materia a las que les hemos dado un nombre. Aclarado esto, sigamos. Ahora bien, hay dos posibilidades: que los seres existan en virtud de sí mismos, por su propia naturaleza, sin necesidad de algún otro ser para existir, o que dependan de otros para existir. No hay una tercera posibilidad. O bien existes por ti mismo, o bien dependiendo de otro. A los seres que dependen de otros seres para existir, les llamamos seres contingentes. En cambio, a aquellos seres que no requieren de otros para existir, sino que existen únicamente y primariamente por sí mismos, les llamamos seres subsistentes. Vamos a tomar las definiciones que él mismo nos está dando. Es decir, para el propósito de rebatir este argumento, vamos a definir como contingentes a los seres que dependen de otros seres para existir y vamos a definir como subsistentes a los seres que no dependen de otros seres para existir. Claramente, si definimos de esta manera a los seres contingentes y los seres subsistentes, entonces es aplicable el principio lógico de tercero excluso. No cabría ninguna tercera opción. De entre todos los seres, pues estos o bien serían contingentes o bien serían subsistentes. Dadas esas definiciones, lo que tenemos que analizar es los hechos de nuestra experiencia. Así que comienzo con el argumento. Entonces veamos la primera premisa del razonamiento. Premisa 1. Es evidente que existen los seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Pensemos en el concepto y apliquémoslo a nuestra experiencia. Nosotros mismos somos seres contingentes. No podríamos existir si no hubiera agua, si no hubiera ciertas condiciones cosmológicas para que se dé nuestra existencia. No podríamos existir sin aire. No podríamos existir si nuestros padres no se hubieran conocido. Entonces, viéndonos, nos damos cuenta de que no existimos en virtud de nuestra propia naturaleza. Somos seres que requieren de otros seres para existir. Bien, esta primera premisa parece muy razonable y creo que la mayoría de la gente aceptaría sin problemas que existen seres que dependen de otros seres para existir y que por lo tanto existe eso que aquí Dante define como seres contingentes. Así que vamos a aceptar sin problemas la primera premisa de su argumento. Existen seres contingentes. También podría haber puesto como ejemplo de seres contingentes a todos los seres que son compuestos o complejos, porque todo ser que esté compuesto de distintas cosas, pues será dependiente de sus partes, porque si no existieran todas las partes que lo constituyen, no existiría el ser. Es decir, un coche sería un ser contingente, porque si no existiera todas las partes que constituye el coche, si no existieran las ruedas, las puertas, los asientos, etcétera, etcétera, pues no existiría el coche. Bien, esto a algunos les puede sonar un poco extraño, pero es la lógica tomista, en cierto modo, que está empleando Dante Urbina al plantear este argumento, que es básicamente la tercera vía. 2. Pero si todos los seres fuesen contingentes, ninguno podría existir, porque cada uno dependería de otro, que a su vez depende de otro, y así sucesivamente, sin hallar nunca una causa sobre la cual sustentar su existencia. En esta segunda premisa estoy totalmente de acuerdo con Dante, en que todos los seres que existen no pueden ser contingentes. Es decir, no puede ser que todos los seres que existen dependan de otros seres para existir. Quisiera explicarles esto con un ejemplo que ponía el filósofo Gottfried Leibniz. Él decía, imagínate que te encuentras un libro, y que ese libro es la copia de otro libro. Digamos que en la página final del libro diga, soy copia de otro libro. Entonces, ese libro no tiene existencia por sí mismo. Depende de la existencia de un libro precedente del cual es copia. Imagínate que tú encuentras ese segundo libro
Y el segundo libro dice lo mismo, soy contingente, es decir, todo lo que está escrito aquí es copia de otro libro o proviene de otro libro. Entonces, para explicar la razón de ser de ese segundo libro, tendría que ir a un tercero. Sin embargo, ¿qué pasaría si todos los seres fueran contingentes? Que el tercero también estaría en esa situación, y estaría referido a un cuarto libro, y este cuarto libro a un quinto libro, y a un sexto libro, y así hasta el infinito. Si hubieran en realidad infinitos libros, cada uno refiriéndose al otro, al otro, al otro, para que recién pueda existir un libro escrito, tendría que pasar un proceso infinito de transferencia de la escritura, lo cual es absurdo. Un infinito terminado es un absurdo intrínseco, es un infinito finito. ¿Por qué digo esto? Piensen, imaginen que yo les hubiera dicho, antes de venir a esta conferencia, he cruzado una carrera de obstáculos con infinitos obstáculos. La proposición sería falsa, si tuviera infinitos obstáculos no estaría aquí, no hubiera terminado la carrera. Ahora, incluso si aceptas la posibilidad de cadena infinita, eso no llega a explicar la escritura de los libros. ¿Por qué razón? Porque los libros no se escriben a sí mismos. En última instancia vas a tener que llegar ¿a qué? A un autor. Un autor que no dependa de un libro previo, sino que es el principio a partir del cual se escribieron los libros. O se escribió el primer libro, en virtud del cual se sacaron las otras copias. En ese sentido, nos vamos a la premisa 3, la cual postula, por tanto, es forzoso que exista un ser subsistente. O sea, si los seres contingentes dependen de otros para existir, y es lo que percibimos en nuestra experiencia, para que existan requieren de un fundamento primario del ser, lo que he llamado el ser subsistente. Bien, aquí llega mi principal objeción a esta primera fase del argumento de contingencia. Y es que Dante, después de haber definido como contingentes a los seres que dependen de otros seres para existir, y como subsistentes a los seres que no dependen de otros seres para existir, y después de haber concluido que no es posible que todos los seres sean contingentes, parece inferir de forma injustificada que por lo tanto tiene que haber un ser subsistente. Y cuando digo un, me refiero a solo uno, solamente un ser subsistente. Lo que sí podría inferirse legítimamente, asumiendo que no todos los seres son contingentes, es que tiene que haber algunos seres subsistentes. Pero no veo dónde está el razonamiento que nos lleve a concluir que tiene que ser solamente uno. Bien, supongo que algunos espectadores podríais decirme que el hecho de que Dante haya dicho uno, es decir, que haya dicho que hay un ser subsistente, no excluye que Dante también contemple con su razonamiento que haya más de uno, porque el hecho de que haya uno no excluye que haya más de uno. Podría estar diciendo que hay como mínimo uno. Pero el problema es que en ningún momento de su razonamiento Dante contempla ni siquiera la posibilidad de que haya más de un ser subsistente. Con su razonamiento él ha saltado directamente a la idea de que hay uno y que ese uno es lo que él llama el ser subsistente. Bien, intentando reforzar un poco el argumento de Dante, podríamos preguntarnos, ¿tendría Dante alguna manera de intentar defender que hay solamente un ser subsistente? Bueno, pues sí, creo que hay algunas maneras de intentar demostrar la unicidad del ser subsistente. Creo que básicamente las más empleadas serían dos, a mi juicio. Una sería desde el principio lógico llamado principio de identidad de los indiscernibles, y la otra podría ser desde la navaja de Occam. Mediante el principio de identidad de los indiscernibles podría intentar vincularse la idea de ser subsistente con toda una serie de atributos divinos que impliquen necesariamente la unicidad, es decir, que impliquen que solo un ser pueda tenerlos. Por otra parte, mediante la navaja de Occam podría intentar argumentarse que la idea de que haya un único ser subsistente sería más simple que la idea de que haya una pluralidad de seres subsistentes, y que al ser más simple, pues eso lo hace más probable, porque la navaja de Occam es un argumento de tipo probabilístico, no nos lleva a conclusiones necesarias. En todo caso, no voy a refutar aquí ninguna de estas dos vías para llegar a la unicidad, porque Dante no las ha empleado, y aquí se trata de intentar refutar lo que dijo Dante. Entonces aquí simplemente tengo que quedarme en que Dante no
argumenta de ninguna manera que tenga que haber un ser subsistente. Y este es un punto muy interesante porque creo que el debate sobre si hay un ser subsistente o si hay varios seres subsistentes es un debate que va incluso más allá de la cuestión de la existencia de Dios y que es básicamente el debate entre el monismo y el pluralismo. Es decir, es algo que se remonta pues a los filósofos presocráticos, y donde tendríamos, por ejemplo, filósofos monistas que consideran que el fundamento último de todo, eso que llaman el arjé, es una única cosa, como podría ser en el caso de Tales de Mileto el agua, o en el caso de Anaxímenes el aire, o en el caso de Anaximandro el apeiron, por ejemplo. El caso es que hay una idea que defendían todos estos filósofos monistas, según la cual pues toda esta realidad plural al final pues está fundamentada en una única cosa, en esa cosa que realmente sería lo que aquí se está intentando definir como ser subsistente, una cosa que no depende de otras cosas para existir, porque es el fundamento de todas las demás cosas. El problema del monismo es que parece imposible que a partir de una única cosa pueda explicarse la pluralidad y la diversidad existente en la realidad. Es decir, no se podría explicar por qué esa única cosa fundamental cambia, se transforma y deriva en una multiplicidad de cosas distintas. Ciertamente la observación del mundo parece indicarnos que esta realidad plural y diversa en la que vivimos es simplificable. Es decir, en la realidad, por ejemplo, observamos compuestos químicos hechos de moléculas que son divisibles en elementos básicos. Y esos elementos a lo mejor están hechos de átomos que a su vez son divisibles en partículas subatómicas, y parece como que la realidad tal vez pueda simplificarse a una serie de elementos fundamentales. Pero no puede ser una única cosa. El monismo no puede estar en lo cierto, porque si todo es una combinación de una cosa consigo misma, eso no puede dar lugar a una diversidad de cosas. Si todo está fundamentado en una única cosa, que podríamos llamar apeiron, pues parece imposible entender cómo a partir de esa cosa surgen todas las demás. No puede ser por combinaciones de apeiron con apeiron, porque combinando una cosa consigo misma no obtienes nada nuevo. Por ponerlo en términos informáticos, si solo tienes ceros, pues combinando ceros con ceros sigues obteniendo ceros, no obtienes ninguna cosa nueva. Tienes que tener por lo menos un sistema binario, tienes que tener ceros y unos, y entonces combinando ceros con unos ya sí que puedes dar a lo mejor lugar a una pluralidad de combinaciones muy compleja. Y seguramente el filósofo que llevó este monismo a su extremo más absurdo fue Parménides, que afirmó que de hecho existía una única cosa fundamental, que es el ser, y que además efectivamente estuvo de acuerdo en que esa cosa no podía transformarse en una multiplicidad de cosas, porque no podía cambiar y no podía haber ningún tipo de pluralidad o multiplicidad, y simplemente lo que hizo es negar el cambio y negar la pluralidad. Entonces, para Parménides simplemente existía una única cosa absolutamente simple y totalmente inmutable, que curiosamente es lo mismo que afirmaría Dante Urbina respecto a este ser subsistente que considera Dios. Yo creo que el monismo no tiene sentido porque no puede explicar la realidad y por lo tanto tiendo más hacia el pluralismo. Y considero más acertada la visión del mundo que tenían los filósofos pluralistas. Por ejemplo, Demócrito prácticamente tenía un sistema binario en el que había ceros y unos, porque para él estaba lo lleno y lo vacío, aunque es verdad que lo lleno era una multiplicidad diversa de átomos. Para Empédocles estarían los 4 elementos fundamentales, y después habría otros como Anaxágoras que consideraría que había infinitos arjés fundamentales. Yo realmente no sé cuántos arjés, cuántas cosas subsistentes, fundamentales hay. En la actualidad algunos podrían decir que lo fundamental, lo que no necesita de otras cosas para existir, pues podría ser las dimensiones, por ejemplo, el espacio y el tiempo, o por ejemplo también podría incluirse la materia y la energía. ¿Estoy afirmando yo que la materia, la energía, el espacio y el tiempo son los seres subsistentes? Pues no, realmente no tengo los conocimientos suficientes como para afirmar eso de forma tajante. Supongo que algunos teístas negarían que el espacio, el tiempo, la materia y la energía puedan ser seres subsistentes
porque empezaron a existir, tienen un inicio. Bueno, yo creo que esa postura ateísta es bastante criticable, aunque ya lo abordaré este tema cuando tratemos el argumento cosmológico Kalam. En todo caso, no estoy afirmando que estas cosas sean fundamentales. Lo único que puedo decir es que probablemente hay una pluralidad de cosas fundamentales, porque la realidad es plural. En la realidad existe la multiplicidad, existe la variedad y la diversidad. Y igual que muchos filósofos pluralistas, considero que sería imposible que la multiplicidad hubiera derivado de una única cosa fundamental que además, según estos mismos razonamientos, tendría que ser una cosa absolutamente simple, porque ese ser subsistente, esa cosa única, fundamental, que no necesita a ninguna otra cosa, ningún otro ser para existir, no podría ser compuesta, no podría estar formada de otras cosas, ya que si fuera compuesta sería dependiente de la existencia de sus partes y por lo tanto no sería subsistente, sino que sería contingente. Este argumento que acabo de formular es algo con lo que estoy seguro que el propio Dante Urbina estaría totalmente de acuerdo. Es decir, Dante seguramente está de acuerdo con que ese ser subsistente, que concluirá que es Dios, es un ser absolutamente simple. Y que de hecho si fuera compuesto eso significaría que realmente hay una pluralidad de seres subsistentes, porque las partes que componen a ese ser pues serían varios seres, serían varias cosas existentes y por lo tanto habría una pluralidad de seres subsistentes. En todo caso, no voy a explicar aquí mis argumentos para defender el pluralismo, porque aquí se trata de refutar el argumento de Dante, y simplemente voy a remarcar que Dante en este debate, o por lo menos en esta intervención, nunca ha explicado, nunca ha argumentado o razonado por qué tiene que haber un único ser subsistente. Este ser subsistente se corresponde con Dios. Evidentemente, un ser que exista por sí mismo, que sea el principio de la existencia de todos los demás seres, que no requiera de ningún otro para existir y que tenga en sí la plenitud del ser, es lo que en el teísmo clásico siempre se ha definido como Dios. Por lo tanto, Dios existe. Bien, como he dicho antes, Dante no ha demostrado que tenga que haber un único ser subsistente. Pero incluso si hubiera demostrado que hay un único ser subsistente, seguiría sin haber demostrado que ese ser subsistente es lo que llamamos Dios. Él aquí pues dice que lo ha demostrado porque un ser que no dependa de otros seres para existir es lo que el teísmo clásico define como Dios. Y claro, esa sería quizás una de las propiedades o atributos de Dios. Pero ¿dónde están el resto de los atributos divinos? Es decir, si Dante realmente hubiera demostrado que hay un único ser subsistente, pues habría demostrado simplemente que hay una cosa que no depende de otras cosas para existir. De ahí no se puede inferir directamente que esa cosa tenga los atributos divinos clásicos, ya sea la omnipotencia, la omnisciencia, la bondad, etc. O por lo menos Dante no ha explicado cómo puede inferirse algo así. Y mucho más importante, no se infiere que esa cosa tenga concretamente el atributo de la personalidad. Es decir, no se infiere que esa cosa subsistente sea un ser consciente, una mente inteligente, con voluntad, con intenciones, con deseos, con razonamiento. Todo eso no se infiere de la idea de ser subsistente. De hecho, volviendo a la cuestión filosófica del monismo frente al pluralismo, yo creo que si Dante hubiera demostrado que hay solo un ser subsistente, lo que habría encontrado es algo así como el apeiron de Anaximandro. Es decir, podría haber encontrado una especie de sustancia fundamental en la cual se basa todo lo demás. Es decir, que todo lo demás son construcciones hechas a partir de una sustancia única simple. Pero a esa cosa única no tiene por qué ser inteligente, consciente,
no tiene por qué tener ningún atributo de tipo personal. De hecho, aquí me veo obligado a señalar que si realmente Dante hubiera mostrado que toda la realidad está fundamentada en un único ser subsistente, como ese ser subsistente, por lógica, debería ser absolutamente simple, yo incluso afirmaría que es imposible que ese ser sea personal, es decir, que ese ser sea inteligente, que tenga voluntad, que tenga intenciones, que tenga una pluralidad de conocimientos, porque todo eso es imposible, lógicamente, en un ser que sea absolutamente simple. Es decir, la idea de absoluta simplicidad divina, que es una idea que defienden muchos tomistas, igual que Dante, pues es una idea que a mi juicio es lógicamente incompatible con la idea de personalidad. Es decir, no puede ser que una cosa absolutamente simple, que además sería inmutable, es decir, sería inmutable y absolutamente simple, no puede tener personalidad. Es decir, no puede ser un ser, pues una mente, digamos, no puede ser una mente con capacidad de razonar, es decir, de realizar razonamientos lógicos, o con voluntad, es decir, con la capacidad de pasar de un estado de insatisfacción a un estado de satisfacción, no puede tener una pluralidad de conocimientos diversos o distintos, etc. En todo caso, pues esto no voy a argumentarlo, no voy a desarrollar aquí esta idea mía de que la simplicidad es incompatible con la personalidad, porque me llevaría mucho tiempo. Pero en todo caso, pues por lo que ya he dicho, el argumento de Dante falla, porque no demuestra ni que haya un único ser subsistente, ni que ese ser sea lo que llamamos Dios. En ese sentido, dado que he presentado este primer argumento, quiero lanzar un reto al señor Arbaiza. El reto es el siguiente. Yo he dicho en esta demostración que Dios es el ser subsistente, aquel que existe por sí mismo sin necesidad de otro y que fundamenta el conjunto de los seres. Ahora bien, reto al señor Arbaiza a que me diga ¿con qué rellena él la categoría de ser subsistente? ¿Qué es para el señor Arbaiza el ser subsistente, el fundamento del ser? Si me hubiera hecho la pregunta a mí, yo creo que lo más honesto sería decir que simplemente no lo sé. Yo no sé qué cosa es el ser subsistente o qué pluralidad de cosas son los seres subsistentes. Como habéis visto, pues tengo algunos argumentos o razonamientos que podría desarrollar en algún futuro vídeo explicando por qué considero que hay una pluralidad de cosas fundamentales, es decir, una pluralidad de lo que Dante llamaría seres subsistentes. También tengo argumentos bastante sólidos para defender que si hubiera solamente un ser subsistente y que lógicamente tendría que ser absolutamente simple, ese ser no podría estar dotado de personalidad. Es decir, no podría ser eso que llamamos Dios, porque no podría ser personal. Cosa que también podría intentar pues, explicar más detalladamente en un futuro vídeo. En todo caso, como digo, yo no sé qué cosa o cosas son el ser o seres subsistentes. Pero tampoco tengo por qué saberlo para refutar el argumento de Dante, como habéis visto, porque Dante no ha demostrado ni que solamente haya uno, ni que ese supuesto único ser subsistente sea lo que llamamos Dios.